El crujido de la leña en el hogar es, para mí, el único sonido que de verdad acompaña al silencio sin romperlo. Lo complementa. Escuchad. Ese siseo, ese chasquido suave, es una conversación antigua, pero hay silencios que no deben ser acompañados. Silencios que son voraces, pesados, que esconden cosas en sus pliegues. Lo aprendí de la peor manera, cuando era un muchacho. Apenas había cumplido los 20 años. Estudiaba historia y, como casi todos los estudiantes, el dinero no me sobraba. Encontré un trabajo de verano que parecía un regalo del cielo. Asistente de catalogación en la Fonoteca Nacional. Un edificio solemne, antiguo, con pasillos que olían a papel, a cera y a tiempo encapsulado. Mi tarea era sencilla: digitalizar viejos cilindros de fonógrafo y cintas de carrete. Voces de políticos olvidados, canciones populares que nadie recordaba, el sonido de campanas de iglesias que ya no existían. Era como viajar en el tiempo con los oídos. El archivo principal era un laberinto de estanterías metálicas en un sótano frío y seco. Mi supervisor era un hombre llamado Don Anselmo. Era de esa clase de ancianos que parecen hechos de los mismos materiales que el lugar que habitan: piel como pergamino, ojos cubiertos por un velo de polvo y una voz tan baja y rasposa como el sonido de una aguja sobre un disco rayado. Me enseñó a manejar con reverencia aquellas reliquias, a limpiar los surcos con pinceles de pelo de camello, a calibrar la velocidad de los reproductores. Era un guardián, más que un archivero, y como todo guardián, tenía sus reglas. La primera semana, me guió por los pasillos, señalando las distintas secciones. Aquí, los discursos políticos de la Segunda República. Allá, los fondos de folclore aragonés. Pero al llegar al final de un pasillo oscuro, se detuvo frente a una sección separada del resto por una simple cinta de terciopelo rojo, ajada y descolorida. Detrás, unas 20 o 30 cajas de madera oscura, selladas con lacre. No tenían etiquetas, solo un número de serie grabado a fuego. Esta es la colección Silente, dijo, y su voz, ya de por sí baja, se convirtió en un susurro casi inaudible. No se toca, no se mira, no se pregunta por ella. Para ti, este pasillo termina aquí. La curiosidad, nietos, es un veneno lento, un goteo que horada la piedra de la obediencia. ¿Y tú qué habrías hecho? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías obedecido a un viejo que parecía custodiar un secreto absurdo? ¿O la tentación te habría consumido como a mí? Durante semanas, acaté la orden. Me sumergí en mi trabajo. Digitalicé el sonido de la primera locomotora que llegó a Asturias, el llanto de una soprano en su debut en el Teatro Real en 1923, el murmullo de un mercado de Madrid una mañana de domingo de hacía 80 años. Eran fantasmas audibles, y me fascinaban. Pero mi mirada siempre terminaba vagando hacia aquel pasillo prohibido. La colección Silente. Qué nombre tan contradictorio para un archivo de sonidos. ¿Qué podía haber allí? ¿Grabaciones de tan mala calidad que eran puro ruido blanco? ¿Cilindros rotos o vacíos? ¿Por qué tanto misterio? Le pregunté a don Anselmo una vez, con la mayor cautela que pude. Don Anselmo, dije mientras limpiábamos una cinta magnética, la colección Silente es material dañado. Él dejó lo que estaba haciendo. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo que pareció exhalar una nube de polvo, y me miró. Sus ojos no eran hostiles, sino cansados, profundamente cansados. Hay silencios, muchacho, que pesan más que cualquier ruido, fue todo lo que dijo antes de volver a su tarea. Aquella respuesta, en lugar de apaciguar mi curiosidad, la convirtió en una obsesión. Empecé a fijarme más en él. Noté que algunos días, don Anselmo llegaba con ojeras profundas, pálido. Esos días, solía desaparecer durante una hora en la pequeña oficina que tenía al fondo del sótano. Y cuando salía, parecía aún más agotado,
como si hubiera soportado una carga inmensa. Un día, al pasar junto a su puerta, que había dejado entornada, le vi. Estaba sentado frente a un viejo fonógrafo, uno que no usábamos para el trabajo diario. Llevaba unos auriculares aparatosos y tenía los ojos cerrados. No había ningún sonido saliendo del aparato. Nada, solo el suave giro del cilindro. Pero su rostro era una máscara de tensión y una angustia tan profundas que me helaron la sangre. Estaba escuchando el silencio. El cambio de atmósfera llegó a mediados de agosto. Madrid se había vaciado y el calor se filtraba incluso en el sótano, volviendo el aire denso y pesado. Una mañana, don Anselmo no apareció. Me llamaron de la administración para decirme que se había puesto enfermo. Que yo estaría solo durante unos días. No toques nada delicado, me advirtieron. Limítate al lote de grabaciones de aves que ya tienes empezado. Claro que asentí, claro que dije que sí. Pero ambos, vosotros y yo, sabemos lo que estaba pensando. El sótano, sin la presencia de don Anselmo, se sentía distinto. Más grande, más vacío, y el silencio era diferente. Ya no era un silencio pacífico, de biblioteca. Era un silencio expectante. Durante horas, luché contra el impulso. Me puse los auriculares y subí el volumen de los trinos de los pájaros. Intenté concentrarme en los cantos de los jilgueros y los ruiseñores. Pero bajo ellos, en mi mente, solo oía el zumbido de la tentación. La llamada de aquellas cajas de madera. A las 3 de la tarde, no pude más. Me quité los auriculares. El silencio del sótano se me abalanzó encima. Cada paso que daba hacia el pasillo prohibido resonaba como un trueno en mis oídos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se estuviera grabando en algún micrófono oculto. Desenganché la cinta de terciopelo. Su tacto polvoriento me dio un escalofrío. Me acerqué a la primera estantería. Las cajas eran de un nogal oscuro, casi negro, y la madera era fría al tacto. El lacre de los sellos era antiguo, quebradizo. Elegí una al azar. Pesaba más de lo que esperaba. La llevé a mi mesa de trabajo como un ladrón que carga con su botín. Me costó romper el sello. Se deshizo en un polvo rojizo, como sangre seca. Dentro, la caja estaba forrada de terciopelo negro, y en el centro, perfectamente acunado, había un único cilindro de cera de color ámbar. No tenía etiqueta, solo el mismo número de serie de la caja, grabado en su borde. Con manos temblorosas, lo monté en el fonógrafo de don Anselmo, el que le había visto usar a él. Me puse los mismos auriculares pesados. Dudé un instante. Una parte de mí, la sensata, gritaba que lo dejara, que volviera a ponerlo todo en su sitio. Pero era demasiado tarde. El veneno de la curiosidad ya corría por mis venas. Bajé la aguja. Esperaba estática, ruido blanco, un zumbido, o quizás, en el peor de los casos, un grito, una voz horrible. Pero no hubo nada. Silencio, un silencio absoluto, perfecto, tan profundo que podía oír el bombeo de la sangre en mis propios oídos. Era un silencio antinatural, como el que podría haber antes de la creación del universo. No era la ausencia de sonido, era la presencia de la nada. Los segundos se estiraron hasta convertirse en minutos. Pensé que el cilindro estaba vacío, que todo era una farsa. Estaba a punto de quitarme los auriculares, decepcionado, cuando lo oí. No era una voz, no era música, era un sonido minúsculo, casi imperceptible, en el borde mismo de la audición. Un sonido que no debería estar allí. Era un tenue, rascado, rítmico, lento, como el de una uña rozando suavemente una superficie de madera. Ras, ras, ras. Se me erizó el vello de la nuca. El sonido no parecía venir de los auriculares, sino de dentro de mi propia cabeza. Junto a ese rascado, había algo más.
La acústica era la grabación de un espacio. Podía sentir las dimensiones de la habitación donde se había grabado. Era un lugar pequeño, cerrado, y había una presencia, no puedo explicarlo de otra manera. Era el sonido de alguien conteniendo la respiración. El sonido de un cuerpo tratando de no hacer el más mínimo movimiento. El sonido de un miedo puro y absoluto. El rascado continuó, siempre al mismo ritmo, monótono, paciente. Y entonces, se detuvo. Y en el silencio que siguió, un nuevo sonido. Un crujido, el crujido de una única tabla de madera en el suelo, como si alguien hubiera desplazado su peso. Pero el sonido no vino de la grabación. Vino de detrás de mí. Me arranqué los auriculares de un tirón, con el corazón encogido en un nudo de hielo. Me giré. No había nadie, estaba solo en el sótano. Pero el aire había cambiado. Se sentía denso, cargado de una electricidad estática. El silencio ya no estaba vacío. Tenía peso, tenía textura, y en el borde de mi audición, creí oírlo de nuevo, esta vez sin los auriculares. Aquel rascado suave, casi imaginario. Fue entonces cuando la puerta del sótano se abrió. Era don Anselmo. Estaba pálido como la cera, vestido con ropa de calle, pero había vuelto. Sus ojos cansados se posaron primero en la cinta de terciopelo caída en el suelo, luego en la caja abierta sobre mi mesa, y finalmente en mí. No había ira en su mirada, solo una tristeza infinita, una derrota abrumadora. Caminó lentamente hacia mí, no dijo nada, simplemente levantó la aguja del cilindro con una mano temblorosa, lo extrajo del fonógrafo y lo guardó con delicadeza en su caja. Selló la tapa y la llevó de vuelta a su estante, volviendo a colocar la cinta de terciopelo en su sitio. Todo con la parsimonia de un ritual 1000 veces repetido. Cuando volvió, se sentó en la silla frente a mí. Se frotó la cara con las manos. «¿Ya lo has hecho?», susurró. No era una pregunta. «¿Ya has escuchado?». Asentí, incapaz de hablar. ¿Qué es?», logré articular. Él suspiró, un sonido que pareció arrastrar todo el aire del sótano. «No es una grabación asterisco de asterisco algo, muchacho», dijo. «Es una grabación asterisco para asterisco algo». Me contó la historia. La colección había sido legada a la fonoteca en los años 40 por un ingeniero de sonido llamado Julián Carballo. Un hombre brillante, pero obsesionado con la acústica del silencio. Carballo creía que el sonido no solo ocupaba el espacio, sino que también desplazaba algo. Que en el vacío absoluto, en el silencio perfecto, habitaba otra cosa, una especie de parásito auditivo, una presencia que solo podía manifestarse cuando todo lo demás callaba. Construyó una cámara anecoica, una habitación diseñada para absorber el 100% del sonido. Y se dedicó a hacer grabaciones dentro de ella. Grabaciones de la nada. Esos cilindros eran el resultado. Eran trampas, o anzuelos. Carballo descubrió que aquello que vivía en el silencio se sentía atraído por la imitación de su propio dominio. Al escuchar el silencio grabado, uno afinaba su oído. Lo sintonizaba a esa frecuencia, y una vez que lo escuchabas, una vez que tu cerebro aprendía a reconocer esa presencia en el silencio, ya no podías dejar de oírla. Don Anselmo, y su predecesor antes que él, no eran archiveros. Eran centinelas. Su trabajo consistía en escuchar periódicamente los cilindros. No para estudiar nada, sino para asegurarse de que la presencia seguía allí, contenida en la cera. Para que no se escapara. Escuchar era un acto de sacrificio. Cada vez que lo hacían, la cosa se anclaba un poco más a ellos. Por eso estaba siempre tan cansado. Por eso necesitaba escuchar en soledad. Estaba renovando la cerradura de una jaula invisible. Ahora, dijo don Anselmo, mirándome con una compasión que me aterraba más que cualquier otra cosa, tú también lo has oído. Has abierto la puerta de tu propia mente.
y ya no se puede cerrar. No volví a trabajar allí. Recogí mis cosas esa misma tarde y no miré atrás. Pero él tenía razón, la puerta no se cerró. Al principio, solo ocurría de noche, en el silencio absoluto de mi habitación. Oía ese rascado leve, rítmico, o el crujido de una tabla en el pasillo cuando no había nadie. Me convencía de que era el viento, las tuberías, la casa asentándose. Pero con el tiempo, empecé a notarlo en otros lugares. En una pausa durante una conversación. En el silencio de un segundo entre dos canciones en la radio. En el instante en que el ascensor se detiene en mi planta. Es una presencia sutil, nunca hace nada, nunca se muestra, solo está ahí, en los márgenes del sonido. Esperando el silencio perfecto. Y yo he aprendido a vivir con ruido. Siempre tengo música, la televisión, un ventilador. Nunca permito que el silencio se instale del todo. Porque sé que si lo hace, si todo se calla por completo, sentiré algo más que el sonido de mi propia respiración en la habitación. Sentiré la suya. Desde aquel día, nietos, nunca volví a mirar el silencio de la misma manera.